Bienvenidas a nuestro primer módulo del programa de innovación continua. Este módulo será titulado El niño y la niña en edad preescolar. Y antes de iniciar con los diferentes temas que nos ocupan, queremos trabajar un poquito acerca de qué es la edad preescolar, a qué nos referimos, cuál ha sido la historia de la educación preescolar en Guatemala y un poquito de cultura general para que nos podamos ir poniendo en contexto para iniciar toda la información acerca del módulo. Vamos a empezar entonces trabajando un poquito acerca de qué es la educación preescolar. Durante muchos años hemos tenido diferentes posturas culturales en relación a la educación preescolar. Se piensa en diferentes lugares, por ejemplo, que los niños de los 0 a los 5 años de edad deben permanecer dentro de su familia, o sea, en el proceso dentro de un ámbito familiar, en donde debe ser estimulado por su madre o por una persona allegada al niño en forma individual. En otros lugares se piensa que no, que el niño tiene que entrar en una edad temprana a la escolarización e ir pues teniendo estimulación en contacto con niños de su misma edad. Son diferentes posturas que tenemos, no hay posturas buenas ni malas, pero que nos pueden dar un contexto de cómo el niño es estimulado alrededor del mundo. No en todos los lugares existe la educación preescolar como una educación escolarizada, sino que hay algunos ambientes en donde, por ejemplo, a pesar de que el niño va a una institución donde está siendo estimulado, este estímulo no está desarrollado en base a un currículum, sino que es únicamente de forma libre, a través del juego, a través de la compañía del adulto, que el niño se va estimulando. Y por ejemplo, en nuestro ámbito, acá en Guatemala, en donde sí tenemos un currículum que nos guía en esa estimulación que tenemos que irle dando al niño desde temprana edad. Lo importante de todas estas posturas es que tienen una misma coincidencia o un mismo sentir en que el niño tiene necesidad de ser estimulado. No importa quién va a dar esa estimulación y no importa la manera en que el niño va a ser estimulado, pero existe esa necesidad de estimulación del niño preescolar. ¿Por qué? Porque es necesario irlo preparando poco a poco para que luego ingrese ya a una instrucción académica. Esta primera infancia que va de los 0 a los 5 años de edad, 6 o 7 se alarga algunas veces, es muy importante para el desarrollo del niño. La importancia del juego dentro del aprendizaje infantil, que el juego es una de las herramientas más importantes que utilizamos dentro del preescolar y que se da en todos los ámbitos de estimulación. Por ejemplo, cuando el niño es estimulado en casa, normalmente es mamá o papá o abuelita o la persona que se queda a cargo del niño quien va a jugar con él y lo va a ir estimulando a través del juego. En el caso de ya una educación escolarizada o dentro de una institución, pues será la maestra de preescolar o la maestra jardinera quien se encargue de hacer esta estimulación, pero lo hace igualmente a través del juego. Por eso es que el juego es la herramienta más importante de estimulación para el niño en edad preescolar. Y otra de las coincidencias que tenemos en estos diferentes ámbitos o posturas en relación a la etapa preescolar es el impacto positivo que tiene esta estimulación de los niños en la vida académica que van a tener posteriormente. Por ejemplo, el niño que ha tenido una buena estimulación en su edad preescolar tiene mayor facilidad para su aprendizaje dentro del ámbito académico. Y esto es algo que está comprobado. No importa si la estimulación la ha recibido dentro de una institución que se dedica a la educación preescolar o si la ha recibido en casa por parte de una persona allegada, siempre y cuando esa estimulación haya sido la idónea o la más adecuada para el desarrollo de sus habilidades y destrezas. ¿Qué es la educación entonces preescolar o a qué le llamamos educación preescolar? La educación preescolar es la etapa de estimulación del niño o la niña entre los 2 y los 6 o 7 años de edad, que es la etapa en la que más que todo está siendo el niño estimulado. Por supuesto que el niño antes de los 2 años recibe muchísima estimulación en casa,
pero nos vamos a basar en esta etapa de los 2 a los 6 o 7 años porque es la etapa en la que sí existe un currículum que responde a las necesidades de los niños de estas edades para su estimulación. El objetivo, por supuesto, es prepararlo para la escolarización académica, que el niño tenga todas las habilidades y destrezas que le van a permitir saber cómo aprender, ¿verdad? El poder enseñarles a aprender es el objetivo más importante que tenemos dentro del preescolar. Los niños y las niñas deben desarrollar destrezas y habilidades para aprender a aprender. Y según el artículo 74 de la Constitución de la República de Guatemala, la educación inicial y preescolar son un derecho y una obligación. Quiere decir que todos los niños de Guatemala tienen el derecho y la obligación de recibir esta estimulación, ya sea por parte de una institución educativa o en casa por parte de un adulto responsable, pero es importantísimo porque es parte de sus derechos y obligaciones para poder llegar preparado a su etapa escolar. En Guatemala, solo el 47% de los niños y niñas tienen acceso a este derecho en una institución escolar o en una institución escolarizada. Es bien importante tener este dato porque esto nos dice mucho acerca del éxito académico que el niño va a tener posteriormente dentro de su etapa escolar. Recordemos que hace poquito les comentaba que esta estimulación tiene una incidencia muy grande en el éxito académico que el niño va a tener. Esto quiere decir que solo el 47% de nuestros niños que están recibiendo esta estimulación llegan a la etapa de primaria realmente preparados para poder incursionar dentro de una educación académica. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta. Vamos a hablar un poquito acerca del origen de la educación preescolar. Es muy importante que nosotros como educadores preescolares tengamos este conocimiento como parte de nuestra cultura general. El término preescolar empezó a utilizarse más o menos cuando la educación se hizo obligatoria. Por supuesto, estaba el niño escolar o el niño de edad escolar, que era el que tenía que ir a la escuela, y el niño preescolar, que era el que obviamente estaba antes de escolarizarse. Sin embargo, no se utilizaba en relación a la educación, porque los niños de entre los 0 a los 6 años de edad, ellos no tenían realmente un currículum que recibir o una estimulación específica que recibir, porque no estaba contemplado dentro del proceso de educación del niño que se estimulara a esta edad. Ellos normalmente permanecían en casa en compañía de los adultos y pues tenían su desarrollo normal hasta la edad en la que ingresaban a la primaria, que era más o menos alrededor de los 7 años. En 1816 en Inglaterra, Robert Owen fue quien fundó la primera escuela de preescolar y utilizó el término párvulos para referirse a la escuela, o sea, era una escuela de párvulos. Aun cuando ya existían otras instituciones que se dedicaban al cuidado de los niños, estas no tenían realmente una estructura o un programa educativo y de estimulación que llevara a los niños hacia un lugar, sino que eran simplemente lugares en donde se les cuidaban mientras pues no podían ser atendidos en sus hogares. Estas escuelas nacen como una consecuencia de diferentes situaciones sociales que se dieron en el mundo alrededor de esa etapa. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que hizo que las mujeres tuvieran que tomar la batuta en cuanto a ser productoras y poder proveer a sus hogares en la parte económica. Debido a que los varones estaban en la guerra, ellas tenían que trabajar y proveer. Entonces, en el momento en que la mujer sale a trabajar y a formar parte de la industria, los niños se quedan en casa sin nadie que los atienda. Entonces,
se empieza a dar la necesidad de un lugar a donde llevar a los niños para que sean atendidos mientras sus madres están trabajando. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial y el desarrollo social que se dio en esa época fueron lo que dio origen a este tipo de organizaciones que se empezaron a dedicar al cuidado de los niños. Los primeros modelos de educación se dieron más o menos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y fueron, por ejemplo, el modelo froebeliano, del cual vamos a hablar dentro de un momentito, el modelo francés y el modelo inglés. El modelo froebeliano fue creado por Frederick Froebel, quien no era maestro. Él fue el responsable de acuñar el término kindergarten o jardín infantil para las instituciones que utilizaban el método que él creó. Esta era una educación basada en el juego. Las herramientas eran juguetes que él creaba y que él diseñaba. Él creía que los juegos para los niños preescolares tenían que ser creados y diseñados para las necesidades de cada uno de los niños. Él también construyó diferentes juegos adecuados para la metodología que él proponía y escribió un libro de canciones para introducir al niño en el mundo de los adultos. En el kindergarten los niños jugaban, cantaban, bailaban, hacían jardinería y se dedicaban la mayor parte del tiempo a ser estimulados en todos sus sentidos a través del contacto con la naturaleza y de actividades de la vida cotidiana que realizaban normalmente en casa, pero dentro de esta institución educativa. También tenemos el modelo francés que fue fundado en 1880. A estas instituciones se les llamaba l'école materne o la guardería, que es como normalmente los conocemos ahora. Surge con la educación centralizada en Francia y se considera un sistema educativo de alta calidad debido a los recursos que ofrece. Esta era una educación más formal o más escolarizada porque ya tenía un currículum como tal para desarrollar con los niños. Se basaba en la introducción del niño al ambiente o al sistema educativo, o sea, ellos llevaban las mismas rutinas que los niños de edad escolar, pero realizando actividades propias de la edad preescolar y pues se desarrollaban diferentes habilidades básicas. Era bien importante para ellos el desarrollo de la expresión oral, de la comunicación, de la conciencia y el arte. Y en el último ciclo de la educación preescolar era cuando se introducía la lectoescritura. Este modelo es tal vez el más parecido al que tenemos el día de hoy en nuestros colegios de preescolar en Guatemala. Y por último tenemos el modelo inglés, que fue fundado por Robert Owen bajo el método de Samuel Wilderspin en 1816. El método de Wilderspin tal vez era como el más rígido o el que tenía como mayores detalles en cuanto a observar para poder establecer una institución académica preescolar. Ellos contemplaban muchísimos detalles desde el diseño de la infraestructura, o sea, cómo estaba diseñada el aula, el tamaño del aula tenía unas medidas específicas, el mobiliario era específico, qué mobiliario tenía que haber dentro del aula preescolar y la disposición de los muebles dentro del aula, por supuesto el currículum que también estaba sumamente detallado, al igual que todo lo que tenía que ver con la infraestructura del lugar. Nombró a su método instrucción simultánea porque ellos atendían a muchos niños al mismo tiempo. Se daba la instrucción a grandes grupos bajo la tutela de un maestro y una maestra auxiliar. Era varón quien instruía a los niños pequeños y tenían a la maestra auxiliar que era quien pues cuidaba y atendía a los niños en situaciones de higiene o de cuidado que se requirieran dentro de la labor diaria, ¿verdad? Se valoraba muchísimo la música, el arte, la geografía, la educación física, por sobre la lectoescritura, que realmente a la lectoescritura no se le daba un valor muy fuerte, sino que se creía que la lectoescritura era una herramienta que el niño tenía que desarrollar y que le iba a servir cuando él ya estuviera bajo una instrucción
formal dentro de la primaria, pero que antes o dentro de su etapa escolar, porque obviamente no se le había nombrado todavía primaria en ese entonces, pero ellos pensaban que la lectoescritura era una herramienta que el niño podía desarrollar con el tiempo, que a lo que se le tenía que dar mayor énfasis era a áreas como las culturales y, por ejemplo, la geografía, que para ellos era una de las áreas más importantes porque decían que el niño tenía que estar ubicado y conocer acerca del lugar en donde vivía y poder ubicarse, que era una de las cosas más importantes para ellos dentro de la etapa preescolar. En el siglo XX se introducen nuevas metodologías. Estas metodologías llamadas de la escuela nueva tal vez nos van a sonar un poquito más conocidas a nosotros, porque últimamente las tenemos como en auge dentro de la educación preescolar. Sin embargo, han existido desde hace mucho tiempo. Dentro de ellas está el método Montessori, el método de Crowley o el método Mackinder, que son algunas de estas metodologías de la escuela nueva, que fueron las que se instituyeron ya en el siglo XX. En Guatemala, Matilde Wellauer fue la fundadora de la primera escuela de párvulos, más o menos alrededor de 1875. Ella atendía a niños de 5 a 7 años. Las escuelas primarias que estaban alrededor de la escuela de Matilde pues empezaron a replicar o quisieron replicar la misma metodología que ella utilizaba dentro de su escuelita y crearon escuelas anexas a las cuales le llamaron preparatoria. Es por eso que si ustedes ven, en otros países no existe el término preparatoria para el grado que va antes de primero primaria. Ellos normalmente le llaman kinder o kindergarten y posteriormente entran a primero de primaria. El término preparatoria es un término netamente guatemalteco para llamar al grado que está antes de primero primaria y fue acuñado cuando estas escuelas replicaron el método de Matilde Wellauer para empezar a atender a niños de 5 a 7 años y prepararlos para poder ingresar a la escuela primaria. A principios del siglo XX se organizaron también un grupo de familias para fundar una guardería que fuera accesible a niños con menor acceso a la educación, y así es como nacen las Casas del Niño, que son las primeras guarderías a nivel nacional, bajo la dirección de Elisa Martínez de Arévalo y la Sociedad Protectora del Niño. En 1928 también está la iniciativa del doctor Alfredo Carrillo Ramírez, Alicia Aguilar y Alfredo Aldana, quienes se organizaron para darle un currículum ya formal a la educación preescolar, tomando como base el programa que utilizaba la profesora Enriqueta Figueroa. Y así es como ellos fundan también la Escuela Normal de Maestras para Párvulos, en donde se le da instrucción a diferentes mujeres para poder atender la educación preescolar en Guatemala. Vamos ahora entonces a incursionar un poquito en conocer cuáles son los fines de la educación preescolar y hacia dónde vamos cuando tomamos a un chiquito dentro de la instrucción en el kindergarten o el jardín de infantes. La socialización es tal vez uno de los fines principales. Queremos lograr que el niño socialice. La socialización del ser humano es fundamental para que nuestra sociedad funcione y es tal vez el fin más importante que tiene el preescolar. Enseñar al niño cómo convivir con otros seres humanos, con otros niños en diferentes situaciones de la vida diaria. Y por supuesto la estimulación de los procesos evolutivos. Voy a detenerme un poquito hablando acerca de la socialización porque es una de las cosas más importantes y tenemos que estar muy claros de qué es lo que queremos lograr con los niños preescolares. La socialización es el proceso por el cual los individuos en su interacción con otros desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad. Suministra las bases para poder participar eficazmente en la sociedad y nos permite que la vida se dé la vida en sociedad, mostrándonos qué se espera de nosotros y qué podemos esperar de los demás. O sea, a través de la socialización es como nosotros aprendemos las reglas
de cómo convivir con los demás. Por ejemplo, si yo no he tenido una instrucción social, yo no puedo saber, por ejemplo, que tengo que hacer una fila en el banco para que me atiendan. Normalmente alguien que no tiene ese conocimiento sobre las reglas sociales no va a esperar su turno, sino que va a querer que se le atienda inmediatamente. También, por ejemplo, no va a saber acerca de normas de cortesía, hábitos de higiene, por ejemplo, que son importantes para que podamos convivir en comunidad, porque si no hubieran hábitos de higiene, pues no podríamos estar cerca unos de otros, debido obviamente a que tendríamos primero mayor proliferación de enfermedades y aparte pues sería un poco difícil manejar los olores corporales. También tenemos como uno de los fines de la educación los procesos evolutivos, que fue otra de las cosas que mencioné. Vamos a explicar un poquito qué son estos procesos evolutivos. Son los cambios por los cuales un ser humano atraviesa a lo largo de toda su vida desde la concepción, aunque son una continuidad porque van uno detrás del otro y no se separan, sino que realmente es como una continuidad que se da desde el momento en que nacemos hasta que nosotros llegamos a morir. Las separamos en etapas para poder hacer notorios ciertos cambios que son fundamentales en el proceso de desarrollo. Por ejemplo, cambios físicos, cambios psicológicos y cambios sociales. Piaget divide estas etapas de desarrollo en 4 etapas evolutivas. La primera, a la que él llama etapa sensorio-motora, se da entre los 0 y los 2 años de edad, y en esta etapa el niño únicamente está sintiendo lo que siente sus sentidos, o sea, él no conoce nada más que sus sentidos no perciban. Todo lo que está fuera del alcance de las sensaciones de sus sentidos son cosas que el niño desconoce. Es por eso que él, para conocer las cosas, lo que hace es tocarlas, las lleva a la boca, por ejemplo, para poder probarlas a través de su sentido del gusto. Está todo el tiempo sintiendo las sensaciones de olor, porque reconoce, por ejemplo, el olor de su mamá, y poco a poco va conociendo el olor de su papá y el olor de personas allegadas a él, y entonces utiliza sus sentidos para conocer el resto de su ambiente. La etapa preoperacional, que es la etapa que nos ocupa porque es la que va de los 2 a los 6 años y es prácticamente lo que nosotros llamamos edad preescolar, está caracterizada por que los niños necesitan el contacto con los objetos para poder aprender. Se llama preoperacional porque está él pues directamente trabajando antes de llegar a desarrollar operaciones básicas dentro de su sistema nervioso central, en donde él pueda abstraer. En este caso, los niños que están en una etapa preoperacional siguen anclándose de sus sentidos, o sea, siguen utilizando sus sentidos para poder aprender, pero también la manipulación o el contacto con objetos va a hacer que ellos vayan aprendiendo o vayan desarrollando destrezas y habilidades poco a poco. Posterior a la etapa preoperacional está la etapa de las operaciones concretas, que da de los 7 a los 12 años de edad, en donde el niño puede aprender cosas un poco más abstractas siempre y cuando tenga un anclaje concreto. Anclaje concreto le llamamos a que pueda observar los fenómenos a través de materiales manipulables. Y posterior a eso llegamos a la etapa de operaciones formales, en donde el niño ya puede abstraer o hacer abstracciones. Quiere decir que el niño, más o menos después de los 12 años de edad, ya puede manejar situaciones abstractas en donde lo que él está aprendiendo no forzosamente tiene que estar presente en forma concreta en el ambiente donde él pues está haciendo el estudio, ¿verdad? Acá ya podemos, por ejemplo, enseñarle cosas abstractas como en el área del cálculo, el álgebra, ¿verdad? Que son, en el álgebra pues utilizamos
incógnitas o utilizamos las letras como una incógnita en donde la letra va a sustituir a un número que no sabemos cuál es, y entonces al no saber cuál es se vuelve como una abstracción. También, por ejemplo, podemos utilizar ideas en donde solamente hacemos una descripción al niño de un fenómeno y él puede entenderlo porque ya está capacitado, o sea, su sistema nervioso central y sus procesos mentales ya están capacitados para poder conocer únicamente a través de la descripción un fenómeno que yo quiera que el niño reconozca. Antes de los 12 años, el niño tiene forzosamente que tener un anclaje con situaciones concretas que el niño pueda manipular, o en etapas tempranas como la etapa preoperacional, que es la etapa preescolar, él necesita que esa estimulación esté a través de sus sentidos. La educación preescolar estimula áreas del pensamiento, de la percepción, de la motricidad y de las habilidades básicas de los niños y las niñas para que los cambios evolutivos se den como más fácilmente. Recuérdense que esta es una continuidad, es algo que va desde el nacimiento, desde la fecundación hasta que nosotros llegamos a la edad adulta y llegamos a la vejez y morimos. Pero para poder pasar o transitar por esas etapas críticas que le dan esas diferentes características a las distintas edades en las que vamos desarrollándonos, necesitamos de esa estimulación, y la etapa preescolar lo que hace es estimular diferentes áreas para poder ayudar al niño a transitar más fácilmente por la etapa preoperacional y llegar a una etapa de operaciones concretas en donde va a estar más apto para el aprendizaje de conceptos ya dentro de una instrucción académica. En cada una de las etapas se da un proceso de acomodamiento. Esto no quiere decir que lo que el niño desarrolló en la etapa preoperacional, en la etapa de operaciones concretas, desaparece y empieza de cero, sino que lo que sucede en el cerebro es que se va haciendo como un acomodamiento en el que las destrezas y habilidades que ya se habían adquirido se adaptan y se acomodan a las nuevas que se van adquiriendo poco a poco en las etapas subsiguientes. También tenemos que es importantísimo conocer, por ejemplo, qué son las competencias, porque cuando tenemos o cuando manejamos nuestro CNB, que es el Currículum Nacional Base, en el cual sustentamos qué es lo que el niño tiene que aprender en la etapa preescolar, nos encontramos con que tenemos que desarrollar competencias. ¿Qué son las competencias? Una competencia didáctica es la capacidad que tiene un ser humano de poder hacer algo con eficacia. Por ejemplo, yo puedo decir que soy competente para escribir porque yo ya puedo hacerlo de manera eficaz. Cuando una competencia se compone de conocimientos, de habilidades, de destrezas y de actitudes que permiten a una persona ser eficiente en algo, o en su vida personal, en la laboral, o pues en cualquier ámbito en el cual se esté desarrollando. En el caso del niño, obviamente dentro de su sociedad o dentro de su ámbito escolar. La educación preescolar pretende que el niño sea competente en diversas áreas, es decir, que alcance un nivel de competencia para distintas destrezas y habilidades, conceptos y actitudes. Estas competencias las establece, como habíamos dicho, el Ministerio de Educación, y las podemos encontrar compiladas en el Currículum Nacional Base. Dado entonces que lo que tenemos que construir con los niños del área preescolar son competencias, queda claro que tenemos que desarrollar las habilidades, las destrezas y los conocimientos y las actitudes que van a llevar a ese niño a ser competentes en las diferentes áreas de su vida. En la etapa de preparatoria, que va más o menos entre los 5 y los 6 años, que es cuando ellos ya están un pequeño paso antes de entrar a la educación formal o la educación
académica, ellos tienen que ejercitar habilidades y destrezas que están enfocadas en la introducción de los niños y las niñas en el manejo de los signos y los símbolos. Estos signos y símbolos que son propios de la lectoescritura y el cálculo y que van a llevar al niño a alcanzar la decodificación y la construcción del lenguaje escrito. ¿Esto por qué? Porque es una de las competencias fundamentales para poder adquirir el aprendizaje académico. Recordemos que toda la información que el niño va a tener que manejar en su etapa de instrucción académica viene en un formato escrito. Entonces es importante que el niño, al salir del área preescolar, tenga esta competencia, o sea, la competencia de la lectura y la escritura, que pueda manejar los signos y símbolos de la lectoescritura dentro del lenguaje escrito para poder manejar así la información que va a recibir en su etapa de instrucción académica. El preescolar y la lectoescritura es un punto muy importante a tocar y por eso nos vamos a detener un poquito, ya que este es como el aprendizaje más importante que los niños llevan a cabo dentro del proceso de aprendizaje en esta etapa. El objetivo en el ámbito preescolar es estimular el proceso de lectoescritura para que cada niño a su propio ritmo vaya alcanzando la madurez en los centros nerviosos de su percepción y que a través de esta madurez él pueda, por supuesto, manejar los signos y símbolos involucrados en la lectoescritura. Esta madurez se alcanza entre los 5 y los 8 años de edad. La introducción a los signos y los símbolos no debe darse antes de que los niños tengan o alcancen dominancia de algunas destrezas importantes. Es importante que esto lo tomemos en cuenta porque necesitamos que el niño primero maneje ciertas habilidades y destrezas antes de poder introducirlos al manejo de signos y símbolos. ¿Qué destrezas son estas? Es importantísimo que el niño, por ejemplo, tenga una dominancia hemisférica cerebral. Eso quiere decir que el niño ya estableció si es diestro o si es zurdo. Mientras el niño no se haya definido si es diestro o es zurdo, el introducir al niño en el manejo de signos y símbolos nos va a causar problemas en el proceso de aprendizaje y probablemente vamos a causar también en él algún trastorno como por ejemplo la dislexia. Es importantísimo también que el niño haya dominado o haya alcanzado una destreza en su lenguaje oral. Si, por ejemplo, el niño no habla correctamente, tiene todavía dificultad para pronunciar algunos fonemas, esto va a dificultarle el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Es por eso que hasta que el niño tenga una pronunciación adecuada y pues haya desarrollado un lenguaje oral que le permita comunicarse de forma efectiva, no podemos pasar al manejo de signos y símbolos de la lectura y la escritura. También es importante que el niño haya desarrollado su lateralidad. Eso quiere decir no la dominancia, tenemos que diferenciar entre la dominancia hemisférica cerebral y la lateralidad. La dominancia hemisférica cerebral, como lo dije hace un momento, es que el niño se defina si es diestro o si es zurdo. Mientras que la lateralidad es que el niño conozca o identifique los dos lados de su cuerpo, que conozca cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Entonces son dos diferentes destrezas que el niño tiene que desarrollar. También el niño tiene que tener desarrollada la pinza de sus dedos. Ese movimiento de pinza que es tan importante para poder trazar letras y símbolos es indispensable para el manejo de la lectoescritura. Y el aprendizaje de la lectoescritura tendrá siempre un carácter lúdico porque es importante que el niño aprenda de la forma más, tiene que ser de una forma agradable, que el niño desarrolle amor por la lectura y la escritura. Por eso no debemos ejercer ni presión, ni la lectoescritura tiene que ser un factor de estrés para el niño, porque de esta manera lo único que vamos a causar es una frustración y un rechazo completo hacia el proceso de lectoescritura. La participación de los padres dentro de la etapa preescolar es sumamente importante. Algunas veces
quisiéramos que ellos se mantuvieran más al margen en el proceso de desarrollo de sus niños, pero el trabajar con ellos de la mano en el desarrollo de los niños es sumamente importante para que alcancemos con éxito lo que queremos desarrollar con ellos. En la educación preescolar, los niños, todavía tienen mucho apego hacia sus papás. Y es bien importante el poder manejar esa transición del apego. Cuando los padres de familia se involucran de forma activa y positivamente en el aprendizaje, se pueden observar bastantes ventajas. Por ejemplo, podemos observar ventajas educativas. Se mejora, por ejemplo, los logros académicos sin importar el nivel socioeconómico del niño. Si los papás están involucrados, si ellos forman parte constante del proceso de aprendizaje del niño, los logros académicos del niño van a ser mejor. También se da un más alto nivel académico en los estudiantes, por ende de estos logros académicos hay mayor asistencia del niño, y la asistencia, recuerden que en el preescolar, especialmente en la última etapa donde estamos enseñando lectoescritura, es sumamente importante porque necesitamos que el niño esté presente en todos los momentos de estimulación. Entonces este rubro de mayor asistencia es muy importante, y es por eso que tenemos que tener al papá de nuestra mano, de nuestro lado, para que camine con nosotros en este proceso. La entrega de tareas puntual y consistente también es importante porque le va a dar al niño la oportunidad de ejercitar en casa lo que nosotros estamos trabajando con él en el colegio, o con ella también, ¿verdad? También la mejora en la conducta y la actitud dentro del salón de clases. El niño que tiene a sus padres involucrados dentro del proceso de enseñanza va a ser un niño que va a presentar mejor conducta dentro del salón. También se minimizan mucho las brechas culturales entre la familia y el establecimiento educativo cuando el padre participa activamente, y por supuesto los estudiantes con desventajas en el aprendizaje, que son aquellos niños que están presentando alguna dificultad, van a mejorar si tienen a sus padres a su lado, brindándoles apoyo no solo emocional, sino que también trabajando con ellos en casa aquellas destrezas que estamos estimulando en el salón de clases. Es importantísimo que nosotros nos ganemos al padre de familia y que ellos vengan a formar parte de este proceso. De esta manera nosotros vamos a tener en su conjunto lo que es la comunidad educativa, que es lo que va a llevar al niño al éxito escolar y a estar preparado para ingresar a su nueva etapa, que es la educación primaria. Hasta acá este primer taller introductorio en donde conocimos un poquito acerca de la educación preescolar, de dónde viene y hacia dónde vamos, ¿verdad? Cuál es esa historia que nos lleva a apreciar lo que hemos logrado hasta el día de hoy, teniendo un CNB bien cimentado que nos dice específicamente qué es lo que tenemos que lograr con los niños y de qué manera tenemos que irlo estimulando dentro de cada edad para poder lograr llevar al niño preparado para su instrucción académica en la primaria. Y hacia dónde vamos, ¿verdad? El poder venir y decir, tengo que llevar a mi niño desde acá hacia ese fin que es el más importante de la educación preescolar, que es el manejo de signos y símbolos dentro de lo que es la lectoescritura y el manejo del cálculo. Entonces es bien importante que tengamos todo esto en cuenta y que sigamos ahorita trabajando en los distintos talleres de este primer módulo, en los cuales pues vamos a conocer un poquito más acerca de esta educación preescolar y cómo es importante para el niño. Así que los invitamos a que continúen con nosotros en los siguientes talleres.